Muchos de seguro conocerán la frase, los vencedores son quienes escriben la historia. Bien, en el caso de España por alguna razón siempre ha sido diferente. España tuvo y sigue teniendo tantos enemigos que hasta su historia propia ha sido escrita desde el extranjero, con el único propósito de dejar a los españoles como salvajes. En esta ocasión voy a hablar sobre la infame leyenda negra de España. Quizás muchos que están viendo este vídeo no son conscientes del poder que España poseía en el siglo XVI, pero lo diré en forma resumida: España era la mayor potencia mundial del mundo en el siglo XVI. Ni el tan famoso poderío británico era capaz de hacerle frente a los españoles, sobre todo en lo que se refiere a poder económico. Poseer tanto poder y dinero siempre ha despertado la envidia de quienes no poseen eso. Esa es la raíz de la mala fama del Imperio español. Pero para saber cómo aconteció todo esto es necesario revisar el pasado. En el año 1492 España cambió para siempre. Los dos grandes problemas de España, el Islam y el judaísmo, fueron resueltos. Y con eso España se libró de sus cadenas y fue libre para convertirse en potencia mundial. Pero mientras España se convertía en imperio, Europa había cambiado. Los reyes de España se habían consagrado al catolicismo en una época en que el protestantismo y el calvinismo había roto la unión de los europeos con la Iglesia católica. Movidos por motivos religiosos, los países luteranos despreciaban a los católicos, y siendo que los españoles eran católicos, entonces ellos debían ser seres malvados. Por otro lado, Gran Bretaña veía a España como su más grande rival, debido a que ellos querían a todo el continente americano, pero los españoles los habían superado ampliamente. Es entonces que la maquinaria de propaganda empieza a operar y se publican varios libros en donde se hace alarde de desvelar las atrocidades españolas contra los indios del continente americano. La mayoría de estas historias se basaron en el libro del español Fray Bartolomé de las Casas. Él era un misionero que fue a las Américas, pero vio varias atrocidades que cometían algunos españoles. Para él fue tan impactante que decidió denunciar todas esas barbaridades escribiendo un libro llamado Brevísima, Relación de la Destrucción de las Indias. Cabe resaltar que en parte esto se debió a las encomiendas, es decir, que a un súbdito español se le asignaba una determinada cantidad de nativos para que trabajaran para él, y así también los nativos eran alimentados y evangelizados. El problema aquí es que hubo varios casos en que el encomendero español se sobrepasaba y explotaba a los nativos que tenía a su disposición. Además, todo esto sucedía durante las conquistas de nuevas tierras mediante la fuerza militar. Bartolomé de las Casas había sido testigo de esos sucesos y por eso escribió su libro. Cuando se publicó se armó un enorme escándalo en España. La corona española ya había solucionado la situación mediante las leyes de Burgos en 1512, en que se protegían a los indios que estuvieran al servicio de la corona española, pero aún así era imposible detener las muertes de los nativos debido a que España seguía en la conquista del continente. No quiero decir una obviedad, pero en una conquista siempre hay muertos. Ahora procederé a desmontar varios mitos sobre la leyenda negra de España. Mito 1. Los españoles trataban a todos los nativos como infrahumanos sin derecho alguno. Falso, la realeza española era católica y como tal siempre trató a los nativos americanos como seres humanos. Después de conquistado el continente, la esclavitud de los nativos ya estaba prohibida. Si alguien era descubierto vendiendo a estos como esclavos, su destino era la cárcel o incluso la pena de muerte. Mito 2. Las colonias de España en América. Tal vez esto sorprenda a muchos, pero nunca existieron las colonias en América como tal, sino que en realidad fueron territorios de ultramar. ¿Desde cuándo las insignificantes colonias tienen virreyes? Tantas veces en los medios hemos escuchado sobre las colonias, pero es que en verdad eso no es lo que eran exactamente. La realidad es que las tierras del continente americano no solo eran de España, sino que eran parte de España. Mito 3. Los nativos no tenían acceso a la educación en la América conquistada. Ese es otro mito más. Los españoles de aquel entonces llegaron a la conclusión de que los nativos podían aprender y asimilar las mismas cosas que ellos, como el idioma, las matemáticas y demás materias. Los nativos tenían derecho a estudiar las mismas cosas que estudiaban los españoles. Esto es algo que los colonos yanquis nunca hicieron. Ahora hay otro mito aparte que vale la pena desmentir. Se trata sobre el mito de aquellos seres de luz, que conocemos como libertadores. Verán, existe la creencia de que los buenísimos libertadores trajeron la paz y la igualdad al continente después de expulsar a los malísimos españoles, cuando en realidad es todo lo contrario.
Una vez expulsados los españoles y haber impuesto las democracias masónicas, fue cuando los nativos perdieron la mayoría de sus derechos. La discriminación se hizo presente en estos nuevos gobiernos de la supuesta igualdad y libertad. Es por eso que se me hace un chiste de mal gusto cuando en la televisión se repite el cuento de que los nativos fueron libres gracias a los libertadores masónicos que expulsaron a los malvados españoles. Nadie a estas alturas parece percatarse que todo fue una jugarreta judeo-masónica en donde los masones al servicio de la judería acabaron con el imperio español. Qué inmensa casualidad que estos traidores a la corona española salieron hasta de las rocas cuando el títere de los judíos Napoleón invadió España. Mientras el rey Fernando en España estaba preso de los franceses. La independencia de Chile le cayó de sorpresa. No peleó por su independencia, le cayó. De repente tomaron al rey de España preso y toda América se quedó sin dirigente. Y tuvieron que armar estas juntas de gobierno. Claro que después cuando el rey volvió, en 1815, recuperó casi todos los territorios, menos Argentina. Entonces, en Rancagua se pierde este primer proceso. El proceso de Carrera fracasa, se acaba, no more. Y lo que hace O'Higgins, y según Carrera, 700 soldados chilenos, es unirse al proceso que estaba preparando San Martín en Mendoza, que era algo completamente distinto. Completamente distinto. Era tan argentino que cuando se vinieron a Chile y liberaron Chile, en Santiago se hablaba de los argentinos, de estar o no con los argentinos, de ser de los Carrera o ser de los argentinos, ¿no? ¿Cuál era la verdadera motivación de San Martín? Bueno, lo que pasaba era que San Martín lo que quería tenía miedo, porque en el fondo 1815 de nuevo estaban todos los países de América de nuevo bajo el yugo español, excepto algo que se llamaban las Provincias Unidas de La Plata, que en el fondo era una proto-Argentina, ¿te fijas? Y estas provincias argentinas estaban siendo atacadas por todos lados. Estaban siendo atacadas desde el norte, por el desierto, y tenía terror San Martín que atacaran desde Chile. Que un ejército realista, porque ya se habían tomado Chile, atacaran. Entonces establece un plan. En 1815, él se va, en 1814, él se va a Mendoza. 1814. En 1814, un mes antes del desastre de Rancagua. Esto es como para dejar claro que no tenía nada que ver un movimiento con el otro. Claro. Se establece en Mendoza y pasa algo maravilloso. Convierte a Mendoza en una ciudad completamente militarizada. Una ciudad que está completamente volcada hacia un esfuerzo bélico. Esta construcción de un pueblo que estaba dedicado a la fabricación de un ejército monstruoso para la época. La mayoría de ellos incluso habían defendido al rey de España en la guerra contra Francia. Carrera, Manuel Rodríguez, el mismo San Martín. Me da risa porque acá cuando hicieron una película sobre los héroes, y aparece San Martín, que lo hacía Daniel Muñoz, lo hacía hablando así, ¿no? Y hablaba como bonaerense. Y la verdad es que San Martín vivió casi toda su vida en España. Así que tiene que haber llegado hablando así, ¿no? Con setas y con un amaro como es Pablo. Y este personaje en Europa se imbuye de los valores de la Revolución Francesa, que era como la idea de punta. Si en esa época había un trending topic, si había unas ideas que estaban circulando revolucionarias en el aire, eran las ideas republicanas. La posibilidad de que los países se gobernaran a sí mismos. La locura de que todos los hombres éramos iguales. Una idea que no había existido jamás antes en la historia de la humanidad. La locura de que todos teníamos los mismos derechos. La locura de que habían poderes independientes que se fiscalizaban unos a otros para conseguir ¿qué? Igualdad, transparencia, hermandad, como dicen los valores de la Revolución Francesa. Su último punto, que es el más importante, fraternidad, de frater, hermanos, ¿no? Entonces, estos personajes habían entrado en contacto en Inglaterra con Francisco de Miranda, una especie de Sith o de Jedi en la oscuridad, ¿no? Un personaje que estaba en contacto directo con Inglaterra. Y aquí, para recordar que siempre las conspiraciones tienen detrás otras conspiraciones. ¿Cuál es el contexto real de la independencia en América? Habían dos imperios, España
e Inglaterra, que estaban disputándose el dominio del mundo, el dominio de los mares. Inglaterra le tenía un hambre a América, porque América era rica, tenía una cantidad de oro, materias primas, mano de obra y absolutamente sometida. ¿Te fijáis? No habían democracias raras ni ninguna de estas cuestiones. Entonces las ganas de Inglaterra de hacer negocios con América eran tremendas. Entonces, a través de Francisco Miranda, lo que querían era financiar la independencia de América para liberarla y hacer negocio o hacerse de América. Ganarla, ¿cachai? Entonces, Francisco de Miranda, a través de unas logias masónicas, que era la logia de los Caballeros Racionales de Cádiz y la Hermandad Americana en Londres, educa a gente como O'Higgins, a gente como San Martín, en estas nuevas ideas revolucionarias. Y en 1811, cuando en América había muchas juntas de gobierno, todos estos hijitos de papá finalmente, ¿no? Porque la mayoría eran bien cuiquitos, se vienen a América a mover la revolución, a organizar la revolución y la república. Y San Martín llega en 1812 a Buenos Aires. Y lo primero que hace cuando llega allá, por supuesto, es entrar en contacto con una logia masónica, que era una sociedad secreta, para conspirar contra los españoles. El vídeo que acabas de ver resume en gran parte la historia de cómo los masones fueron los verdaderos responsables de la independencia de América. Como conclusión podemos apreciar cómo la leyenda negra ha servido como arma propagandística de los enemigos de España. Desde los protestantes calvinistas anticatólicos, pasando por los ingleses, hasta los mismos yanquis cuando le arrebataron las Filipinas a los españoles, todos utilizaron la leyenda negra como excusa para hacerse ver a ellos mismos como los buenos. Esta enorme mentira ha llegado a opacar las grandes glorias del Imperio español. Si no me creen, entonces pregunto, ¿alguien conoce quién era Blas de Lezo? ¿O la impresionante derrota del Imperio británico ante los españoles? Si no lo sabes, pues déjame decirte que eso sucedió aquí en América. Esta épica batalla sucedió en el mar y básicamente la historia trata sobre un valiente español que destrozó a todo el poderío marino del Imperio británico con tan solo 6 navíos. Los británicos inicialmente estaban tan seguros de la derrota de los españoles que avisaron a su rey de que ya habían ganado la guerra. El rey británico celebró la victoria con euforía. Su sorpresa fue grande cuando unos días después se entera de que en realidad ellos son los que habían sido derrotados. Ya para finalizar, les repito que este vídeo fue con el único propósito de desmontar la leyenda negra de España. Era necesario hacerlo porque hay quien todavía se cree la versión oficial de la historia. Eso es todo, hasta la próxima. Que me transportan a un pasado muy presente. Aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar.